Esta serie estoy totalmente seguro que el Señor va a usarla para hablarnos, para confrontarnos, para animarnos. Prioridades. Ageo, por si no sabes dónde está o se te dificulta buscarlo en la Biblia, es el tercer libro o segundo libro antes de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Ageo es 2 libros antes. Malaquías, Zacarías, Ageo. Así que vamos a buscar Ageo y hoy vamos a leer entre los versículos 1 y 7, pero solamente vamos a enseñar el versículo 1 y 2. Vamos a leer el versículo entre los versículos 1 y 7 como para dar un poquito de contexto de lo que estaba pasando, pero nos vamos a enfocar en el versículo 1 y 2. Vamos a estar enseñando en estos 2 capítulos 5 o 6 enseñanzas, 5 o 6 enseñanzas. Así que nos vamos a meter, vamos a nadar en estas palabras dadas por el Señor, inspiradas por el Espíritu Santo, que son vida para nosotros el día de hoy. No solamente fueron para Israel en aquel momento, sino que son vida para nosotros el día de hoy, por 6 semanas, incluyendo esta. Así que vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones ahorita en la oración para poder recibir y para poder entender qué era lo que Dios estaba haciendo hace 2520, 2540 años atrás y qué es lo que Dios va a hacer con nosotros en medio de esta serie de Ageo que se llama ¿cómo? Prioridades. Prioridades. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 7. Dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas? Esa palabra artesonada en el griego es lujosa. Para que ustedes habiten en sus casas lujosas, artesonadas, mientras esta casa está desolada, el templo. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Es decir, hay una consecuencia de haberse olvidado del templo. Así que, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez, dice: consideren bien sus caminos. Consideren bien sus caminos. Hablando de prioridades. Había un pueblo que había dejado el templo atrás y había perdido la prioridad de la presencia de Dios. Mi hermano, esta enseñanza es para todas aquellas personas que sufrimos con la heladez, con la apatía espiritual, con si nos metemos con Dios, un día estamos preocupados con cosas, otro día estamos firmes con Dios, otro día volvemos a estar preocupados con cosas terrenales, otro día estamos firmes con Dios y esto parece como una montaña rusa espiritual. Bueno, esta palabra, esta serie de enseñanzas es para tu vida. Dios nos está llamando en su amor y nos está diciendo: consideremos pues nuestros caminos. Vamos a cerrar nuestros ojos donde estamos y vamos a orarle al Señor. Padre, hoy te damos gracias. Gracias, mi Dios amado, por ser tan fiel. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Señor, porque no somos diferentes al pueblo de Israel en la época de Ageo. Es increíble, Señor, 2540, 2560, 2520 años atrás. Tú estabas diciéndole a un pueblo duro de cerviz, duro de corazón, un pueblo que jugaba con tu presencia,
Un pueblo que se olvidaba fácilmente de tu presencia por causa de sus propias comodidades o preocupaciones. Señor, no somos diferentes. Nosotros hoy también sufrimos de eso. Sufrimos de esa enfermedad que es la falta de priorizarte, Señor. Así que hoy te pido, Señor, que nos hables. Hoy te pido, Señor, que reveles en nuestros corazones los ídolos que hay. Hoy te pido, Señor, que nos reveles que en realidad te hemos desplazado en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Hoy te pido que no vengamos delante de ti, Señor, tan arrogantemente y tan orgullosamente que digamos, yo sí estoy bien en mi relación con Dios. Esta palabra no es para mí. Hoy te pido, Señor, que podamos venir a ti humillados, sabiendo que siempre necesitamos de buscar de tu presencia, salir de la apatía que por minutos tenemos durante el día y algunos que por meses tienen. Señor, llámanos a reconsiderar nuestros caminos y a volver nuestros ojos a ti y solamente a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar allí donde están? Esta enseñanza específica se llama Dios nos llama a dejar la apatía espiritual. Si estás tomando nota, puedes ahí escribirla. Dios nos llama a dejar la apatía espiritual. Y yo he visto muchas veces esa actitud entre nosotros. Cuando nos vemos en problemas y los problemas están en el cuello, hasta el cuello, cuando las situaciones pasan en nuestra casa, hijos rebeldes se levantan, cuando tenemos algún tipo de problemas en nuestra salud, cuando tenemos algún tipo de problemas en nuestras finanzas, cuando tenemos deudas, buscamos al Señor con pasión. Buscamos al Señor porque, necesito que algo pase en mi vida. Necesito que algo surja en mi vida. Señor, entonces nosotros empezamos a buscarlo con pasión, venimos a la iglesia puntual, estamos siempre congregándonos, tratamos de leer la palabra, buscamos o compramos cualquier tipo de devocional diario, porque es que tenemos una necesidad. Pero, mi hermano, ese impulso muchas veces, como lo estaba diciendo en la preintroducción, ese impulso muchas veces se nos queda en un mes, en un día, algunos en una hora, porque cuando se baja la presión un poquito nada más, un tricito, volvemos a nuestros hábitos naturales alejados de Dios. Cuando ya nosotros empezamos a ver que el Señor está actuando, nosotros empezamos a volver y nos fresqueamos literalmente y decimos, ya, listo, el Señor proveyó, el Señor sanó, el Señor abrió la puerta, ya mi hijo o mi hija está más o menos bien, entonces ya todo está bien, no necesito ir a una consejería porque ya todo está bien. Ya no necesito orar tanto, ya salí del ayuno, porque ya todo está bien. Entonces tú y yo pasamos nuestra vida espiritual en un sub y baja con picos muy marcados, El pico de arriba, muy bien, estoy súper firme, estoy sirviéndole al Señor, pero algo pasa en ese momento y nos metemos en un pico muy abajo, en una depresión muy abajo. Entonces ya le sirvo al Señor, pero no con la misma pasión. Estoy relacionándome con personas de la iglesia, pero es como me hicieron daño, entonces ya no con la misma pasión que antes. Entonces pasamos de un pico de éxtasis espiritual a un pico de éxtasis, de tristeza, separados de Dios. No te necesitamos, Señor, porque hay cosas que están pasando y volvemos otra vez y subimos y bajamos y subimos y bajamos. Y esto me recordó a cómo el Señor estaba mostrando el ciclo de vida de los israelitas en la época de los jueces. Apenas cuando estaba escribiendo esta enseñanza, estaba orando sobre ella, el Señor me traía a recordar el ciclo de vida en la época de los jueces. No sé si ustedes tienen allá atrás esa imagen. Sí, pueden ponerla para que la visualicemos. Yo quiero que ustedes miren algo. En
el ciclo de vida para la mayoría de personas comienza, y no solamente para los jueces, sino para nosotros el día de hoy también, porque ahorita lo vamos a ver dónde cabe el libro de Ageo en este ciclo de vida. Nosotros paramos desobedeciendo a Dios, Israel desobedece a Dios en el libro de Jueces del Antiguo Testamento. Israel es oprimido, el Señor permite que sea oprimido. En el caso de Ageo, el Señor permite que estén 70 años en el exilio. El Señor va permitiendo cosas, porque si no somos oprimidos, no vamos a clamar al Señor, y es cuando Israel clama a Dios. Recuerden, no solamente fue en Jueces, cuando Israel estaba siendo oprimido por Egipto, Moisés se levantó y clamó, pero después de la opresión. Entonces Israel empieza a clamar a Dios por ayuda, y Dios, como es un Dios misericordioso, siempre escucha su clamor. Entonces Dios, después de que escucha su clamor, levanta a un libertador. En la época de los jueces levantaba un juez. En la época de Moisés levantó a Moisés, levantó a Josué, levantó a los profetas, levantó a Daniel, levantó a Ezequiel, levantó a Jeremías, levantó a reyes, levantó a Cristo. Entonces Dios, después de escuchar su clamor, levanta a un rey o levanta a un profeta como Ageo. Entonces Israel, después de que Dios levanta a un libertador, Israel entra en un proceso de paz. Y ahí en ese proceso otra vez nos empezamos nosotros a chantar como si estuviéramos en una película en cine, y entonces tú te empiezas a chantar en ese sofá y dices, ay, ya otra vez entró el fresquito, estoy súper bien. Gracias, Señor. Me abriste la puerta, sanaste mi vida, mis hijos están un poquito mejor. Entonces empieza otra vez el ciclo, estamos en paz. Israel, cuando nosotros estamos así como confiados, vuelve y es tentado por Satanás, y vuelve otra vez a desobedecer las leyes de Dios, y volvemos otra vez a pecar, y volvemos otra vez a poner nuestros ojos en las cosas terrenales, y volvemos otra vez a desobedecer, y otra vez vuelve el ciclo de vida del cristiano. Qué feo vivir así, mis hermanos. Eso mismo era lo que estaba pasando con Israel, con el pueblo de Israel en la época de Ageo. Así que mi argumento, mi énfasis hoy es que Dios llama a su pueblo a sacudirse. Repitan conmigo, sacudirse. Mi hermano, Dios está llamando al pueblo de Israel y nos está llamando a nosotros a sacudirnos de la apatía espiritual y de las prioridades equivocadas. Dios nos está llamando a sacudirnos. Literalmente, ya no seas más un bebé espiritual. Ya necesito, el Señor te dice, que madures, que dejes de estar jugando al cristianismo, al hijo de Dios mediocre, al hijo de Dios que siempre obedece a medias, que al final es desobediencia. Pero este libro nos muestra un Dios, mi hermano, totalmente misericordioso, porque nos llama a avivar nuestras almas hacia Él, hacia Dios. Entonces yo quiero que miremos en primer lugar, mi primer punto es este. No nos vamos a salir de los versículos 1 y 2, aunque en este libro es tan hermoso que podemos ser tentados a adelantarnos, pero nos vamos a quedar ahí solamente. Y mi primer punto es este. En el tiempo indicado, Dios levanta a un profeta para despertar a su pueblo de su apatía espiritual. En el tiempo indicado, Dios levanta a un libertador, Dios levanta a un profeta para despertar a su pueblo de la apatía espiritual. Entonces miren cómo dice. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, versículo 1, el día primero del mes vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac,
Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Un poco de contexto, porque sin el contexto no vamos a poder entender de qué es lo que se trata este libro. Todos los libros de la Biblia tienen contextos, menos podría decir dos: Cantares, Proverbios y algunos salmos. Pero todos los libros de la Biblia tú los tienes que leer en su contexto para poderlos entender. Y el contexto es que Israel había caído en una idolatría profunda y Dios, en medio de su misericordia, porque Dios es así misericordioso, y exalto ese atributo, Dios es misericordioso. Él siempre le dijo a Israel: no te unas con mujeres que no sean israelitas, no te unas con mujeres que no sean parte del pacto que yo tengo con ustedes, no idolatres, no entres en idolatría, porque él sabía que venía una consecuencia. Y la consecuencia para el Israel idólatra era, y ya Dios lo había dicho, que iban a entrar en 70 años. El libro de Habacuc habla de eso, que iban a entrar en 70 años de exilio. Años 670 antes de Cristo. Perdón, 607 antes de Cristo. Entonces en ese año Israel fue exiliado y cautivo por Babilonia. En el año 586, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿sí se acuerdan de él? Destruye el templo. Porque es que, acuérdense, no puede haber dos reyes en tu vida. No puede. Y el templo de Israel significaba que Israel tenía un Dios. Entonces, siempre que Israel fue destruido, el rey siempre iba a quitar, a destruir no solamente las murallas que lo protegían, sino a destruir el templo, porque destruyendo el templo, ellos pensaban estaban destruyendo a su rey, estaban destruyendo a su Dios. Entonces Nabucodonosor, año 586, destruye el templo, que es el símbolo de la presencia de Dios en Israel. Pero en el 539, mi hermano, increíblemente, sobrenaturalmente, Dios levanta a un hombre que no le temía a Dios. Un hombre totalmente secular, un incircunciso. Dios levanta a un rey, el rey de Persia, Ciro, y este rey vence al imperio babilónico. Entonces, en medio de su victoria, Nabucodonosor muere. Y el rey Ciro, puesto por Dios, igual que Nabucodonosor, igual que, entre paréntesis, igual que el rey que Colombia tiene hoy, que el presidente, Dios levanta a Ciro, pero lo más hermoso, mi hermano, y es para que tú y yo creamos en la inerrancia de la palabra de Dios y cómo el Señor opera de maneras misteriosas para que tú creas en esta bendita palabra. Él había profetizado a Ciro 300 años atrás por medio de Isaías. Y lo más teso y sobrenatural era que lo había profetizado por nombre. Para que tú y yo no dudemos que Dios es real, mi hermano. Isaías 44, 28. Isaías 44, 28. Yo quiero que lo leas conmigo. Dice, y hay muchos más: Isaías 44, Isaías 46, Isaías 47, Isaías 48, habla de Ciro. Dice, el que dice de Ciro: Él es mi pastor y Él cumplirá todos mis deseos. Aquí está hablando de Ciro como Cristo, pero también está hablando de Ciro como el rey que estaba levantando para vencer a Nabucodonosor. Dice, y dice de Jerusalén: será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Esta profecía se cumplió
Isaías habló esta profecía en el año 750 antes de Cristo. Y esta profecía se cumplió en el año 537 antes de Cristo, casi 300 años después. Cuando Ciro decreta que Israel debía volver a Jerusalén. Increíble, ¿verdad? Cómo Dios habla y Él cumple todas sus promesas. Y miren cómo Ciro decreta. Mira, para que tú puedas entender Ageo, tienes que leer Zacarías y tienes que leer Esdras también. Que están en el mismo momento, están viviendo lo mismo, en la misma situación. Post-exilio. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. Porque miren esto. Dios no te liberta, escúcheme bien, y esto es un principio. Dios no te liberta para que tú hagas lo que a ti te dé la gana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no te liberta de tu pecado y no te redime de tu pecado para que tú hagas con tu vida lo que mejor te parezca. Dios te liberta para que tu vida tenga una relación íntima con el Padre. Y esto se puede ver cuando Israel es libertado por Dios. Cuando estaba en el cautiverio con Egipto, ¿Él qué le dijo? Dios qué le dijo a Israel: te voy a sacar de Egipto para que vayas y en el medio del desierto, ¿qué dijo? Me adores. Israel siempre ha tenido un propósito. Y hoy que nosotros somos el Israel verdadero, porque estamos unidos al israelita verdadero, ya no es ese Israel étnico que tú ves allá en Palestina y en Jerusalén, es la iglesia. Estamos llamados a lo mismo. Él nos saca de nuestro pecado, nos redime de nuestro pecado para que tú y yo tengamos una relación con Él íntima. Así que si Él te ha salvado, mi hermano, y tú estás alejado de Dios, hoy Dios te dice: vuelve. Porque no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te salvó. Y Dios te salvó no solamente para que vivas en comunidad, sino para que te relaciones con Él. En medio de su comunidad, que es la iglesia. Miren cómo dice Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. Miren el propósito, porque Dios no los iba a libertar para que ellos salieran sabrosos de la vida y fueran al mar de Galilea y se bañaran en la playa. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Jeremías también profetizó a Ciro. El Señor movió el espíritu de Ciro. Miren cómo el Señor hace. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Miren cuál es el propósito. El que de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente y en cualquier lugar que habite, sobreviviente del exilio, y en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata. Hermanos, la iglesia, las falsas iglesias de la prosperidad usan esto para que ustedes den todas sus riquezas para la edificación de 4 paredes. De eso no se trata. Den plata para edificar. Así como el pueblo hizo con Esdras y en Ageo, den plata, porque necesitamos un templo más grande. De eso no se trata y hoy lo vamos a ver. Dice: y todo sobreviviente y en cualquier lugar que habite, que los hombres
de aquel lugar lo ayuden con plata y oro. O sea, sí hay que dar finanzas con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa del Señor que está en Jerusalén. Hay que dar porque eso demuestra que hemos entendido correctamente el Evangelio, pero no como una obligación para levantar cuatro paredes. Así que después de 70 años, mi hermano, Israel vuelve a su casa. ¿Cuántos? 50,000 israelitas volvieron de Babilonia a Jerusalén, gobernados por dos hombres, Zorobabel, el gobernador de Israel, y Josué, el sumo sacerdote. Entonces Dios libertó a Israel con el propósito de reconstruir el pueblo. Israel, mi hermano, debía obedecer. Ellos no se podían dormir en los laureles. Israel debía obedecer. Y después de 70 años de cautiverio llegaron animados y con gozo. Yo te quiero leer Esdras capítulo 3, versículo del 10 al 11. Porque mi hermano, pensemos. Bueno, hago un paréntesis. Te voy a invitar a que traigas la Biblia en físico. Cierro paréntesis. Esdras 3, versículo 10 y 11. Miren lo que pasó en medio de su regresada. Mi hermano, tú píntate esto. Píntate como si tú hubieras estado preso 50 años. Hubieras estado sin tu familia 50 años. Píntate como si el día que tú sales, mi hermano, tú vas a salir con un gozo en tu corazón. Tú vas a salir con una carga emocional tan grande. Tú vas a salir y vas a decir, yo voy a entregar mi vida por completo a mi familia porque tengo 50 años que no veo a mis hijos. Porque tengo 50 años que no veo a mi esposa. Porque tengo 50 años que no duermo en mi cama. Entonces tú y yo vamos a salir de una manera tan gozosa, tan contenta, que vamos a querer hacer cosas que no habíamos hecho antes. Y así salió Israel. Miren cómo dice Esdras capítulo 3, versículo del 10 al 11. Dice: cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo, porque ellos regresaron y enseguida se pusieron a edificar el templo. Se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Es decir, ellos volvieron a Jerusalén y volvieron con una fiesta, literalmente. ¿Por qué? Porque habían estado ¿cuántos años? 70 años en Babilonia. Y con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se había echado los cimientos de la casa del Señor. Miren, Israel había venido, Israel había echado los cimientos, pero miren el corazón de los israelitas, otra vez vuelve a pasar. Ellos echaron los cimientos con muchas ganas, pero a los 9 meses solamente habían echado los cimientos. Ellos pararon y dijeron, ya es suficiente. No vamos a reedificar el templo. Mi hermano, el impulso en su vida espiritual solamente duró 9 meses. Mi hermano, esto es una advertencia para nosotros. Porque hoy podemos estar en fuego por el Señor, pero si descuido mi relación con Dios, me voy apagando y apagando hasta llegar a olvidarme de la gloria de Dios. Hoy puedo estar firme, hoy me como al mundo. Y digo, hey, yo voy con Dios para las que sea. Y me meto con el Señor y estoy adorando al Señor y estoy firme en el Señor. Pero a los 9 meses, a los 3 meses, a los 2 días,
Y tú vienes y dices, he edificado un cimiento, un fundamento. Yo tengo una relación súper bien con Dios, porque leíste 2 o 3 versículos bíblicos al día. Pero llegan cosas a tu vida que te van a poner en el jaque y mate, y ahí es donde realmente el fuego del Señor se va a comprobar. La prueba comprueba tu fuego. La prueba comprueba si en realidad te estás metiendo con Dios y el Señor está haciendo algo en tu corazón. La prueba comprueba tu devoción, mi hermano. Así que si por causa de la prueba tú te enfrías, déjame y te digo, nunca tuviste el fuego del Señor. Nunca tuviste el altar encendido, porque el altar nunca se apaga. Miren esto, hermanos, porque podemos caer en una apatía espiritual. Ellos levantaron los cimientos. ¿Sabes por qué? Porque solamente con el fundamento estaban levantando el altar para hacer sacrificios. Es decir, ellos estaban adorando a Dios en medio de las ruinas. Como nuestra vida espiritual, adoramos a Dios en medio de vidas que no tienen una devoción con Dios. Adoramos a Dios, pero el domingo en la mañana, pero de lunes a sábado, hacemos lo que nos da la gana. Y montamos en Instagram lo que nos da la gana. Y bailamos en el gimnasio como nos da la gana. De lunes a sábado. El domingo, mi devoción con Dios. Pero de lunes a sábado, ¿quién es Dios? Maltrato a mi esposa. La esposa no se sujeta. Los hijos hacen lo que les da la gana. Porque nos acostumbramos a edificar altares sobre ruinas. Miren la excusa que Israel sacó. Solamente estamos predicando versículo 1 y versículo 2. Miren la excusa que Israel sacó. Y quiero que la miren en el versículo 2. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo para que reconstruyamos el templo. No ha llegado el tiempo. Wow. Es decir, mi hermano, el pueblo estaba decidiendo que no era el tiempo para tener una mejor relación con la iglesia, con el templo y con Dios. No es el tiempo. Y ven acá, ¿cuándo te vas a meter más firme con el Señor? No, pastor, cuando tenga el tiempo. Y ven acá, ¿cuándo vas a dar más? No, cuando mi tiempo o mis finanzas mejoren. Y ven acá, ¿cuándo le vas a servir a Dios? No, cuando tenga el tiempo. ¿Cuántos han dicho cuando tenga el tiempo? Levántame la mano. Todos. Si te das cuenta que el corazón del ser humano no ha cambiado, estamos hablando de 2520 años atrás. Miren, ellos dijeron no es el tiempo porque habían sido confrontados por los samaritanos. Los samaritanos, que eran el pueblo que vivía en Jerusalén también como a las afueras, vieron que los israelitas estaban construyendo el templo y ellos se pusieron celosos. Entonces vinieron donde el rey Darío, que estamos en la época del rey Darío, en el segundo año de su reinado, y los samaritanos le dijeron al rey, hey, esta gente si edifica el templo, ellos se van a volver otra vez una nación súper poderosa y no te va a pagar los impuestos. Así que le dañaron los oídos al rey y el rey dijo, entonces que no sigan edificando. Y el pueblo de Dios, en vez de obedecer a Dios, porque el pueblo había sido liberado del exilio, ¿para qué? Para adorar a Dios y reedificar el templo. Entonces el pueblo de Dios, que debía reedificar el templo, le prestó más atención a las palabras de Darío cuando dijo no reedifique. Entonces ellos suponieron que no era el tiempo de Dios para reedificar. Entonces la primera oposición, escúchame bien, hermano y hermana que estás aquí, en la primera oposición en la reedificación del templo, ellos dijeron no es el tiempo.
Entonces, cuando tú quieres meterte con el Señor y viene una enfermedad, y varias personas me lo han dicho, varias personas, pastor, es que cada vez que yo intento meterme con Dios, las cosas se empeoran. Cada vez que yo me pongo más firme en la iglesia, quedo sin trabajo. Entonces, en la primera oposición, tú dices, entonces no es el tiempo para yo meterme con Dios, entonces no es el tiempo para servirle a Dios más fuertemente, entonces no es el tiempo. Es decir, la oposición muchas veces nos lleva a desobedecer el tiempo de Dios. La primera oposición. Mi hermano, hay un escritor, hace mucho tiempo atrás, escribió esta frase durísima, pero yo la quise poner. Dura. G.K. Chesterton dijo una vez, en la raíz del pecado de no tener tiempo para Dios. Hermanos, escúcheme bien. Hey, ven acá. ¿Tú estás metido con el Señor? Sí. Voy todos los domingos. ¿Y el miércoles? El miércoles es para mi familia. Es para mi familia. Mis hijos se tienen que levantar. Escúcheme bien esto. Mis hijos se tienen que levantar temprano. Pero cuando tú cumples años, tus hijos sí se pueden acostar a las 12, aunque mañana tengan clase. Pero cuando juega el junior, tú sí vas y te trasnochas. Porque no es el tiempo para que yo me meta con el Señor y venir un miércoles. Porque mis hijos se tienen que levantar tempranito, a las 5 de la mañana. Pero cuando hay algo que a ti sí te gusta, te puedes trasnochar y hacer a tus hijos trasnochar. ¿Te das cuenta de la mediocridad de nuestro cristianismo? Y así queremos ser usados por Dios. Así queremos que Dios provea. ¿No te estás dando cuenta que si tú lees el primer capítulo, el Señor mandó sequía al pueblo porque Dios no era su prioridad? Y Dios lo puede hacer ahora, mi hermano. No es el tiempo. En la raíz del pecado de no tener tiempo para Dios está la asquerosidad del orgullo y de la idolatría. La creencia de que nuestra sabiduría y nuestras preferencias son mayores que las de Dios. Este hombre dijo, si tuviera que predicar un solo sermón, sería un sermón contra el orgullo. Uno solo. Es que, mi hermano, tú y yo somos cosa seria. Mira, nosotros podemos estar muriéndonos de gripa. Pero si tu jefe te llama, tú vas. Si tienes al día siguiente en tu empresa algo importante, mi hermano, tú vas así sea con tapaboca. Pero no vienes a la iglesia, te quedas en la casa. ¿Cuál es tu prioridad? Dímela. ¿Cuál es tu prioridad? Mi hermano, así seas enfermo, te vas y te montas en ese avión y viajas a tus vacaciones. Así seas enfermo. Porque es que no hay que malgastar la plata del pasaje. Pastor, ya la compré. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades? Mi hermano, cuando yo entendí que Dios me estaba llamando, se acabó fútbol, se acabó torneo, se acabó Champions League, se acabó cine, se acabó de todo. Se acabó todo por el Señor. No tenían tiempo porque no era su prioridad estar con Dios. Esa es la verdad. No tenían tiempo porque no era su prioridad buscar la gloria de Dios. Tú puedes estar sirviendo en esta iglesia, mi hermano, y solamente estar haciendo una actividad. No tenían tiempo porque estaban sumergidos en sus cosas, en sus meollos, en sus cosas, no tengo plata. Porque, Señor, hemos durado 70 años sin trabajar, o sea, sin proveer. Ahora tú me vas a mandar a reedificar un templo si no tenemos plata.
No tengo plata. ¿Y por qué no viniste? Porque no tenía para el transporte. Ah, pero para el trabajo sí buscas. No tenían energía ni recursos para ocuparse para su relación con Dios. Decían, no ha llegado el tiempo porque aún no nos hemos recuperado después de nuestro cautiverio. No ha llegado el tiempo porque no tenemos recursos, porque las cosechas no están dando frutos. Claro, porque Dios había parado la lluvia, entonces había sequía. Y ellos lo que estaban intentando era ver cómo hacían para vivir. Ellos eran agricultores. Entonces, y ellos no se habían dado cuenta que era Dios el que les había quitado la lluvia. Y que lo primero que debían hacer era volver a Dios para que Dios entonces enviara otra vez lluvia. Pero ellos se enfocaron, era en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Que hay que inventar por ahí que estoy sin plata. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que prestar? ¿Dónde tengo que prestar? Y lo que Dios quiere, mi hermano, es que lo busques a Él antes que todo. Eso es lo que Dios quiere. No es el momento más oportuno para invertir mi vida en la reconstrucción del templo. No es el momento oportuno para servirle a Dios, para ser generoso. En realidad no tenían interés de reconstruir el templo. Entonces nunca iba a ser el momento. Mientras no tengas interés para reconstruir el templo, nunca va a ser el momento, porque tienen siempre cosas mejores que hacer. Mi hermano, y la vida es así, siempre vamos a tener cosas mejores para ti. El pueblo israelita desobedeció y detuvo la construcción. Pero miren esto, mi hermano, miren esto que es teso y ya voy terminando. ¿Sabes cuánto tiempo Israel detuvo la construcción? 16 años. O sea, no fue un... Señor, no tengo tiempo, pero mañana. Listo, mañana voy con todas. No. Cuando tú dices no tengo tiempo, te vas acostumbrando al no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y tú dices, no, pero cuando suceda esto, pasó mañana, entonces sí lo hago. Entonces sí lo hago en un mes, entonces sí lo hago en 2 meses. Pero tú dices, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y mi hermano, se te va pasando el tiempo. Y a Israel se le pasaron 16 años. 16 años. Y aquí viene el amor de Dios. Esto que le estaba predicando es el problema del corazón del ser humano. Pero aquí viene el amor de Dios y con esto termino. El amor de Dios, mi hermano. Te voy a decir algo, porque Dios es tan grande, tan misericordioso, que si ustedes recuerdan el ciclo, Dios escucha la oración de uno de su pueblo. Acuérdense cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Él que dijo, si hubiera uno, porque Dios está atento, mi hermano, atento a que alguien se levante y diga, Señor, te necesito en medio de mi frialdad espiritual. Porque Dios está, aunque tengas tu corazón como un congelador con Dios, Dios mueve nuestros corazones, y así sea un poquito tu reacción, tu responsabilidad es reaccionar ante tu apatía espiritual y decir, Señor, te necesito. Y Él apenas te escuche decir, Señor, te necesito, manda a un libertador. De una. ¿Se dan cuenta el ciclo? Manda a un libertador. Dios sabía que tenía que cumplir, porque Él había dicho 70 años con Daniel. Él lo dijo, 70 años y no más. Pero había un pueblo, un remanente, porque muchos se quedaron en Babilonia. Quiero que sepas. El rey Ciro dijo, vayan, construyan, pero muchos se quedaron viviendo en Babilonia porque les gusta Babilonia. Les gusta el mundo.
Les gusta quedarse ahí y no llegar a reedificar. Mira, mi hermano, yo prefiero reedificar si sea en ruinas y ser como Israel que quedarme en Babilonia. En medio de como muy bien decía este autor que leímos, en medio de la asquerosidad del orgullo, Dios manda a un profeta. ¿No te parece eso hermoso, mi hermano? Es decir, mi hermano, Dios no nos va a dejar nunca en nuestros pecados. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. ¿No te das cuenta de eso? Mira, tú te tienes que asombrar. Por favor, asómbrate. Hay un libro de Paul Tripp que se llama Asombro. Asómbrate de tu Dios. Porque Dios no dijo, ¿sabes qué? Como este pueblo es duro de servir, voy a aniquilarlos a todos. Él mismo prometió no hacerlo nunca más con el diluvio. Sino que Dios dijo, voy a mandar a Ageo, no solamente a Ageo. Él dijo, voy a mandar a hombres. Voy a levantar a Ciro. Voy a levantar a Darío, el gobernador de Persia. Voy a levantar a Zacarías. Voy a levantar a Esdras. Voy a levantar a Zorobabel, gobernador judío. Voy a levantar a Josué, el sacerdote. Pero también dice que Él va a levantar al pueblo. Dios, en medio de nuestro pecado, manda a alguien. Qué hermoso, mi hermano. Él mandó en aquel tiempo, Él mandó a Ageo. Pero hoy quiero decirte algo y con esto termino. En este tiempo, Él no ha mandado un profeta humano. Tú lo dijiste. Él ha mandado al mayor de los profetas. Para nosotros el día de hoy, Dios ha levantado al mejor profeta trayendo palabras de salvación y vida eterna. Mira, en el libro de Ageo dice 23 veces así dice el Señor, en 38 versículos. 23 veces. ¿Qué quiere decir Dios con 23 veces? Así dice el Señor, vino palabra del Señor a Ageo. El Señor llevó a Ageo a que hablara. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en medio de nuestra terquedad nos va a mandar a alguien que nos hable. Un profeta, pero no humano. Te voy a decir cómo Dios nos habla. Dios nos habla por medio de su palabra. Pregunta, ¿Dios te ha hablado hoy? Levántame la mano. Entonces este servidor inútil que ustedes tienen al frente, enfermo, ha profetizado por más de 45 minutos. Por más de 45 minutos. Por medio de la palabra. Pero por encima de mí hay uno mejor que yo. El mejor de los profetas. Quiero que leamos y con esto vamos a terminar. Hebreos 1 del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces. Escúcheme bien, aquí tiene él a Ageo en su mente, el escritor de Hebreos. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros hijos, a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Pero dice el versículo 2, me encanta el versículo 2. Dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. Es decir, lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí es,
Antes Dios les hablaba por medio de los profetas, pero ahora Dios les está hablando por alguien que es superior a todos los profetas. Porque Dios les ha dado todo a este último profeta. No se lo dio todo a Nehemías, no se lo dio todo a Ageo, a Esdras, a Zacarías, a Malaquías. Se lo dio todo a Cristo, nuestro mejor profeta. Y dice, el Hijo, es decir, nuestro mejor profeta, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sosteniendo todo con el gran poder de su palabra, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Cristo, el mejor profeta, mejor que Ageo. Nosotros, igual que Israel, necesitados de un libertador. Y Dios no dudó en mandar a su mismo Hijo para sacarte de tus pecados. ¿Qué más quieres, iglesia? Te puedes poner en pie, por favor. Mi hermano, los israelitas habían llegado fríos, espiritualmente hablando. Después de 70 años lejos del templo, lejos de la presencia de Dios. El próximo domingo vamos a ver el significado del templo. Es hermoso, no te lo puedes perder. Yo te pido que no te pierdas ningún domingo de esta serie. No es igual verlo por YouTube. Mi hermano, y si hoy estás en sequía o apatía espiritual y has escuchado estas verdades, no te quedes allí. Vuelve a Cristo. Él te está llamando y estoy seguro que Él encenderá la llama de la pasión por Él. Estoy seguro que al recordarte lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario, te vas a gozar porque Él ha perdonado tus pecados. Si estás lejos hoy, si hoy estás lejos y sabes que estás perdido como el pueblo de Israel, y sabes que has rechazado a Dios muchas veces, corre a Cristo porque en Él hay salvación. Porque en Él hay salvación. Mi hermano, Dios nos dice hoy, vengan a mí todos, ustedes se lo saben, vengan a mí todos los que están cargados y turbados y yo les daré descanso. Lo que Dios nos ha dicho por medio de su Hijo hoy es, búsquenme a mí primeramente y todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios le está diciendo a los que están enfocados en sus trabajos, dejen las redes y síganme. Dios les dice hoy a los corazones desviados, vuelvan a mí. Dios les dice hoy lo que le dijo a Zacarías que le dijera al pueblo. Así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Volvamos a Dios, que se encienda la llama en tu corazón. Puedes responderlo en adoración. Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.